El siguiente episodio no es una acusación, no es una confirmación judicial, y no afirma que los hechos hayan ocurrido exactamente como se narraron. Todo lo que se expone aquí es parte de un testimonio personal, y por lo tanto debe entenderse como presuntamente y supuestamente. El objetivo de este episodio no es señalar culpables, sino explicar qué partes de este relato son psicológicamente posibles y qué partes no lo son, para evitar el miedo, la desinformación y los mitos peligrosos, así como también evitar personajes que a lo mejor hablan desde un punto de vista distinto, como lo fue un tal doctor en YouTube. Empecemos por desmontar el mito más fuerte. Por supuesto que no existe ningún método científico, clínico ni psiquiátrico validado que permita, abro comillas, programar a una persona sana o vulnerable, para que al escuchar una palabra específica entre automáticamente en una psicosis inducida a voluntad, al estilo MK Ultra o control mental absoluto. Discúlpenme, entré muy a saco con la información. Para quien no esté familiarizado con lo que yo estoy hablando de un tema muy importante, a mí me parece, dentro del mundo de la psiquiatría y psicología, que ha estado sonando últimamente. El caso de el monstruo roto, explorado por el youtuber Dross hace unas cuantas semanas. Ya tuvo una respuesta por parte de los psiquiatras implicados en este relato, y hablaron a través del canal de Mr. Doctor, también en YouTube. Lo estuve viendo y no me gustó cómo se expusieron las cosas, así como no me gustó que algunas técnicas que se exploran en el relato simplemente fueran desechadas. Es exactamente de lo que estoy hablando. Por supuesto, a eso sí se los concedo, no existe ningún método para programar a una persona. Claro que no es una palabra mágica, ni un interruptor mental, un comando secreto, ni un mecanismo que garantice la pérdida total de voluntad. Por supuesto que es ficción. Pero lo que sí es real y es posible es un condicionamiento traumático. Y ahí sí, por supuesto que hay mucha ciencia, hay muchos experimentos y hay mucha gente sin ética que lo ha hecho. En psicología del cerebro sí puedes aprender a reaccionar de cierta manera cuando existen varios factores. Y si han escuchado el relato, van a encontrar que en todo esto, que todos estos factores existen en él. Primero, una figura de autoridad. Un médico, un terapeuta, un simple adulto. Violencia verbal, humillación y amenazas. Repetición prolongada en el tiempo. Edad temprana o una condición de alta vulnerabilidad. Contextos donde el castigo es real. Hay internación, medicación forzada o aislamiento. Cuando una palabra, tono o estímulo se repite sistemáticamente justo antes de una experiencia aterradora, el cerebro lo asocia. Cuando escucho esto es porque algo horrible va a pasar. La palabra no causa la crisis sola, y esto es la clave. La palabra no causa la crisis por sí misma. La crisis ocurre cuando existen todos elementos funcionando al mismo tiempo. Una memoria traumática, un sistema nervioso hiperactivado, miedo anticipado, historial de castigos reales, la falta de sensación de seguridad. Y ahora sí, esta palabra no es una palabra mágica, no es un hechizo, no es un conjuro, es un disparador. Es lo mismo que ocurre en trastornos de estrés postraumáticos, en trauma complejo, en crisis autistas severas y en disociación. Así que sí está estudiado, no es algo sobrenatural, es algo que existe. Muchas veces olores, sonidos, frases, incluso lugares pueden provocar respuestas muy intensas e involuntarias. ¿Y por qué todo esto se siente como control mental? Porque desde dentro la experiencia es así.
no hay una sensación de elección. El cuerpo reacciona antes que la razón. Aparece el pánico, el bloqueo, la agresividad defensiva o desconexión directa. Para quien lo vive, se siente como perder el control. No es magia, no es programación secreta. Es un sistema nervioso atrapado en modo de supervivencia. Usar términos como programación mental, control absoluto, activación a distancia, simplemente aumentan el miedo, refuerzan ideas delirantes en personas vulnerables y desvían la atención del problema real. El problema real no es la palabra. El problema real es el abuso, la mala praxis y la violencia institucional. Si fuera tan fácil como invitar a las personas implicadas a un programita y nada más preguntarles, ¿es cierto que hiciste esto? Y que digan, no. ¡Ay! Pues ahí está. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo dijeron que no se puede? Si fuera tan fácil, tan sencillo, quitar la culpa de alguien, quitar la vulnerabilidad de alguien. Ojalá y fuera así de fácil. Ojalá y fuera así de fácil que la persona afectada simplemente pudiera dar la cara, simplemente pudiera ir a un lugar a denunciar, sabiendo que las instituciones aquí en México son tan eficaces en las denuncias, en los casos de mala praxis. Si tan solo fuera tan sencillo como eso. Ojalá los profesionales no tuvieran estas malas praxis, estas experimentaciones con personas tan vulnerables. Este caso no necesita teorías conspirativas para ser grave. Es completamente posible que una persona haya sido dañada, que tenga gatillos reales, que su sufrimiento sea auténtico, sin necesidad de esos experimentos secretos, ni control mental, ni ciencia oscura. Es psicología mal aplicada, abuso de poder y trauma. Y entender esto no invalida a la víctima, la protege del miedo y de las narrativas que la vuelven a encerrar. Este episodio busca informar, no diagnosticar, aclarar, no acusar, comprender, no juzgar. Si tú o alguien cercano vive crisis similares, la ayuda debe venir de profesionales éticos y certificados, no del miedo ni del silencio. Todo esto es posible. Y en redes, después de escuchar un testimonio como este, suele aparecer una exigencia inmediata. ¿Por qué no denunció? ¿Por qué no dio la cara? Que diga los nombres, que vaya a la fiscalía. Aunque muchas veces estas frases se dicen con buenas intenciones, o tal vez no, también pueden convertirse en una manera más de violencia. La revictimización ocurre cuando una persona que ya sufrió un daño vuelve a experimentar el miedo, la culpa y la desprotección. Es expuesta sin estar lista, es presionada a revivir el trauma para satisfacer experiencias y expectativas ajenas. No toda exigencia de denuncia es acompañamiento, Mr. Doctor. Desde la psicología del trauma hay algo muy claro. El trauma quita la sensación de control. Forzar a la denuncia sin que la persona esté preparada puede activar nuevamente respuestas de pánico, provocar disociación, intensificar los síntomas, generar culpa por no poder con el proceso. Nuestro sistema legal exige coherencia, repetición del relato, confrontación directa, exposición pública. Para alguien traumatizado, esto puede sentirse igual o peor que el evento original. Existe una narrativa muy peligrosa. Si no da la cara, no es creíble. Esto es falso. Muchas víctimas no pueden exponerse públicamente, enfrentarse a quienes les hicieron daño, revivir el trauma frente a los desconocidos. Y no porque mientan, sino porque su sistema nervioso aún está en modo de supervivencia. El anonimato no invalida un testimonio. La exposición no es sinónimo de sanación. Hasta que los enfrente, no va a sanar. La realidad es muy compleja. Para algunas personas, confrontar puede ayudar. Para otras puede romper los avances terapéuticos, aumentar el miedo y provocar regresiones severas. La sanación no es tu espectáculo.
y no tiene el mismo ritmo para todos. Las redes, tus redes, Mr. Doctor, funcionan con urgencia, indignación y necesidad de un cierre rápido. Pero el trauma funciona con tiempos lentos, seguridad y control personal. Cuando el público exige pruebas inmediatas, nombres y denuncias públicas, puede terminar empujando a la víctima a repetir el mismo patrón de violencia. Otros deciden por ella. Acompañar es creer sin exigir, informar sin presionar, ofrecer opciones, no imposiciones, respetar el ritmo de la persona. Denunciar puede ser un camino, pero debe ser una decisión, no una obligación moral impuesta por alguien que ni siquiera lo ha vivido. Cuando exigimos que una víctima hable cuando no puede, se exponga cuando no está lista, confronte cuando aún no se siente segura, estamos solamente repitiendo la lógica del abuso. Tu voz no te pertenece, le pertenece a otros. Mi nombre es Francisco Rojas Palacios, psicólogo. Número de cédula 15271746. Muchas gracias por escuchar este pequeño episodio de No puedo cerrar el hocico, porque no me puedo quedar callado, mucho menos ante las tonterías que algunos dicen. Nos vemos en el siguiente episodio.